Bueno, pues lo dicho, un placer estar aquí. Mañana tengo una charla de media hora para explicar lo que hace la plataforma de custodia del territorio de la Fundación Biodiversidad, que depende del Ministerio de la Transición Ecológica. Y ahí pues, bueno, contaremos lo que hace la plataforma, como digo, y alguna cuestión conceptual básica también, que yo creo que nunca está de más cuando se habla de custodia del territorio, que seguro que muchos, la mayoría lo conocéis, de qué se trata, pero también a otros os pasará que es que no acabo de entenderlo, porque esto, después de muchos años en el ajo, es habitual esa respuesta, ¿no? Entonces, brevemente, además me lo solicitaba Laura, lo voy a intentar definir. Yo suelo poner una imagen que es la molécula de la custodia, porque digo que la custodia no es atómica. Para que haya custodia del territorio, jurídicamente hablando, no semánticamente hablando, porque un paisano tiene su tierra, la custodia fenomenal, la cuida, lo hace estupendo, está haciendo custodia del territorio, desde el punto de vista semántico. Pero aquí nos interesa el punto de vista jurídico y técnico. Desde ese punto de vista, la custodia del territorio tiene que haber dos elementos. Una entidad de custodia, en este caso en La Palma, ¿quién está actuando hasta ahora solo como entidad de custodia? La Reserva de la Biosfera. Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene entre sus objetivos la conservación. Ya cumple lo básico para ser una entidad de custodia. Lo siguiente básico es que tenga un acuerdo. Si no tiene un acuerdo no es una entidad de custodia, es una entidad de custodia. Vale, entonces es molecular. He hablado del primer átomo, el átomo de la entidad de custodia, en este caso la Reserva de la Biosfera. El segundo átomo es un propietario, privado o público, que dice con el otro átomo vamos a hacer un enlace voluntario, nos damos la mano y basado en la confianza, voluntariamente nos aliamos para conservar la naturaleza. Esa es la custodia del territorio. No hay que entender nada más, todo sale de ahí. Es como el átomo de carbono, o sea, como la química orgánica, o sea, lo básico depende de pocas cuestiones, ¿no? Después se multiplica. Entonces eso es fundamental. Una entidad de custodia, un propietario y un acuerdo voluntario entre los dos para conservar la naturaleza. Grandes rasgos. Bueno, dicho eso, os han repartido, vamos a ver cómo podemos hacer la dinámica, que como digo, lo que procuramos, o sea, la idea de este taller es extraer, en la medida de lo posible, el conocimiento de los aquí presentes, las inquietudes, las dudas. Laura las recogerá y todo esto después se hace un trabajo de síntesis para incorporarlo en la estrategia, ¿no? Muy importante también conocernos entre todos los presentes, ¿no? En la medida de lo posible, pues cuando habléis, digamos, después de la identificación, pues yo os ruego que os digáis quiénes sois y de dónde venís, ¿no? Básicamente, cuál es la razón fundamental por la que estáis aquí. Eso ya es una información valiosísima para este taller. ¿Desde dónde vienen las ideas, ¿no? ¿Desde quiénes sois? Y dicho esto, tenemos hora y media, somos muchas personas, todos tenéis mucho que aportar, no cabe duda, formalmente es que no hay tiempo para que todos se hablen en 10 minutos. No hay, está planteado como está el taller. A mí me han invitado a tener este papel, espero estar a la altura, pero el trabajo es vuestro. Dicho eso, pues el planteamiento, como decía Laura, por la tarde tenemos elementos de debate. Bueno, esto es un poco confuso porque también va a haber debate aquí ahora, ¿no? Pero sobre todo son elementos de reflexión. O sea, en la medida de lo posible, ¿qué os sugiere? ¿Cómo podréis sintetizar una idea, dudas? Ya está, ya tenéis todos, ¿no? Algo sintético, ¿no? Y dices, pues mira, yo veo todo esto, todas mis dudas, todas mis historias y lo hago en esta propuesta. La comentáis, tomamos nota y seguimos. Que es, vale. Lo voy a leer en alto. Lo que tenemos de elementos de reflexión, bueno, un enunciado que dice la custodia del territorio como herramienta estratégica de implementación de las funciones y la zonificación funcional de las reservas de la biosfera. Esto está muy bien, efectivamente, las reservas de la biosfera, por la esencia, ahí sí que no me voy a meter a definir nada, porque yo creo que eso es ya común, pero la custodia del territorio modestamente, y eso es muy importante, qué de gente, qué congresos, y la custodia del territorio es muy modesta, de verdad, no es una cosa, no va a solucionar los problemas de la conservación ni de la reserva de la biosfera ni más, pero sí tiene unas capacidades que en un momento dado pueden servir, sin duda pueden servir porque los hechos hablan claro, para implementar las funciones y la zonificación funcional de las reservas. Entonces, bueno, el punto resaltado es conceptos para la reflexión. Concordancia de la custodia del territorio con el programa MAP. En segundo lugar, coherencia del área de intervención con la zonificación funcional. Sistemas de gestión y particularidades propias de las reservas de la biosfera aplicables y enriquecedoras para la custodia.
Empieza así, y luego dice: conservación a través de la custodia del territorio en terrenos o bienes privados, diálogo, espacios de encuentro y ámbitos colaborativos entre el sector público y propietarios y o entidades de custodia del territorio. Y al final, el último punto, espacios colaborativos de la custodia del territorio. Pero yo, fijaros, después de todo esto, la clave que lo hemos incidido mucho es el título. Herramienta de concertación público-privada. O sea, los intereses privados con los intereses públicos, cómo la custodia del territorio puede contribuir, cómo lo veis, qué dudas tenéis, o sea, qué se os ocurre al respecto de todo esto, y en la medida de lo posible centrado en estos elementos de reflexión, pero que son elementos de reflexión. Lo importante son vuestra perspectiva. Y dicho esto, os paso la palabra, así a sopetón, a ver quién es capaz de abrir el melón. Si no es capaz nadie, voy a señalar a alguno, porque conozco aquí varios que conocen muy bien de qué se trata. Vale, pues yo empiezo ya si quieres. Venga, vamos a ver. No, yo me conozco a Arnoldo Santos, biólogo botánico y miembro del Consejo Científico de Reserva. A raíz de lo que estaba ahora mismo hablando, se me ocurrieron de repente dos cositas. Primero, si los propietarios son conscientes de lo que tienen, del valor de sus propiedades. Yo creo que la mayoría pues no son conscientes, ¿no? De hecho, tenemos muchos ejemplos que, por ejemplo, el patrimonio arquitectónico, mucha gente en una época determinada se dedicaba a ocultarlo, ¿no? La moda salió, por ejemplo, de tapar los tejados de teja. Ahora todo el mundo tiene un tejado de teja, pero en una época era como una vergüenza de un tejado de teja y levantar los parapetos, ¿no? Esa es una primera idea por parte de los propietarios, y una segunda que también surgió ahora fue que quién debe detectar los elementos que se deben conservar. No que todo el mundo puede aportar, pero a lo mejor pues, una de las cosas que se podría hacer es que hubiera, a lo mejor existe ya por parte de la Reserva, un inventario que sea preliminar de elementos a conservar en todos los sentidos, arqueológicos, geológicos, botánicos, porque, yo qué sé, también ahora se puede sobre la idea que La Palma es reserva toda la isla, es que por donde quiera que va, todos son elementos a conservar. Hacer un elemento de un paisaje, un elemento cultural, o sí, un inventario de elementos, o sea, por interés que sea combinado, porque muchas veces son combinados, donde hay arqueología, arquitectura y botánica y todo, o son elementos singulares que son únicos por un determinado valor. O sea, efectivamente, que los propietarios sean conscientes de lo que tienen y que todos seamos conscientes de lo que hay, ¿no? Sí, claro. Si son conscientes, pues a lo mejor tienen interés en valorarlo y hacer una propuesta para conservarlo, y si no son conscientes, pues les da igual. Sí, tiene mucho sentido, desde luego. Muy buen comienzo. Bueno, sí, yo por alusión... Tenemos aquí una, la tenemos después. Preséntate, por favor. Soy Jorge Pais, soy el inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma, jefe de sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico, y también soy miembro, Arnoldo, del Comité Científico de la Reserva. Entonces, yo creo que una primera cuestión que debamos tener clara, tú lo planteabas, tú hablas de la Reserva de la Biosfera como custodio del territorio, pero es que luego yo pertenezco al Cabildo, dentro del Cabildo hay una serie de departamentos, aquí el compañero de Medio Ambiente, está política territorial, está patrimonio, que son departamentos que tienen esa misma función. Entonces, lo que hay que aclarar, pienso yo, es el papel que la Reserva Biosfera juega en todo este tema, ¿no? Y sobre todo que tiene que haber comunicación con estos diferentes departamentos del propio Cabildo, sí, de la propia administración. Y luego, lo que decía Arnoldo, bueno, yo llevo 25 años trabajando en la comisión, se acaba de cumplir el año pasado el 25 aniversario, y es complicado la relación entre yo saqué un articulito de opinión, y en estos 25 años pues he tenido, no muchos, pero me han echado perros, insultos, amenazas, y ojo que el inspector de patrimonio es una autoridad. Yo te puedo pedir el carnet como si fuera un recibimiento municipal, lo que sea. Entonces, sí, es una figura que está en la ley de patrimonio. Entonces, yo entiendo que desde el momento que una persona pide un proyecto para restaurar, rehabilitar una casa, y el ayuntamiento le dice que tiene que mandarlo a patrimonio, es que se entiende que algún valor patrimonial tiene. El problema está cuando hay gente que luego no valora lo que tiene, ¿no? Y te dice que va a hacer una cosa y luego hace otra en contra de los criterios de la Comisión de Patrimonio, y es cuando vienen los problemas. Entonces, cuando vas a hacer la inspección,
y te encuentras una persona que está trabajando, rehabilitando, entre comillas, su vivienda, su casa, sin el permiso. Entonces, ahí es donde realmente empiezan los problemas, ¿no? Y luego, y por no hablar del patrimonio arqueológico, que son bienes culturales de dominio público que nos pertenecen a todos, es decir, que es complicada la relación. Entonces, por un lado está el tema de una clarificación del papel que tiene la administración, porque yo cuando hablaba de la Reserva de la Biosfera de La Palma, es que esto es una fundación, si no me equivoco. O sea, a diferencia de las otras reservas de la biosfera, que dependen directamente, o sea, que son prolongaciones del propio Cabildo, aquí no, aquí tiene una figura diferenciada. Pero yo creo que también tiene vinculación. Sí, la tiene, pero tiene una figura jurídica diferenciada, o sea, una figura, o sea, una entidad diferenciada. Esto es importante también de cara a la clarificación que pides, ¿no? Y esa entidad es la que tiene un acuerdo, o dos o tres, tiene pocos, con algún propietario privado. Eso es, para ubicarnos, eso es lo que tenemos ahora aquí en La Palma. Efectivamente, el cabildo entero puede tener un acuerdo, como tiene, por ejemplo, en Gran Canaria, en el Barranco de la Virgen, para el proyecto LIFE de la Rabiche. Tiene un acuerdo con la heredad de aguas, de Arucas y Firmas. Ahí el cabildo entero lo tiene. Dentro del cabildo, pues pasa lo que sabemos. Pues uno para aquí, otro para allá, que no se entera, en fin. Y luego, el caso concreto del patrimonio que comentas, bueno, es que se sale un poco del ámbito, en la cuestión del territorio también aborda, por supuesto, patrimonio cultural, patrimonio artístico y demás. Pero bueno, está un poco en el borde. Y lo que sí creo que es muy significativo la reflexión, para poner en contraste, que es que la cuestión del territorio se hace con gente porque quiere hacerla. No es, o sea, que lo que gana el propietario, pues si el propietario quiere conservar, entonces se junta con otro que quiere conservar. No, es que si yo no gano nada no voy, pues no vengas. ¿Me explico? Eso también es importante. O sea, esto de la cuestión del territorio no es vente, te voy a convencer, ¿Tú quieres conservar? ¿De verdad tú quieres conservar el patrimonio natural de la biodiversidad? Sí, pues vamos. Eso es una mentalidad que yo creo que es importante que, al menos yo es como trabajo. O sea, no intentar convencer, en fin, vender. Es que, ¿qué gano yo? Pues no te basta con ganar, no te basta con... Entonces es que, pues, vete a la escuela otra vez, yo no sé qué le diría, ¿no? No, pero el tema que interviene en las cuestiones monetarias. Sí, pero las cuestiones monetarias, desde luego, todo esto tiene mucho desarrollo, pero lo que yo sí quiero dejar muy claro a la hora de poder construir conceptualmente unas nuevas propuestas es la cuestión del territorio es voluntaria. O sea, es que el que no quiere no entra, y el que entra porque quiere. ¿Y por qué quiere? Bueno, pues vamos a preguntárselo, pero es que quiere entrar. No he ido yo a decir, ¿me explico? Esto es muy importante, no es como el tema de, no es que... en fin, no tienes solo lentejas, las tienes que coger, no, entras o no. Es desde esa perspectiva. Tenemos una, tenemos otra, y otra más, y otra más. A ver si no me olvido del... Sí. Bien, pues yo en primer lugar tengo que felicitar a los que han organizado estas jornadas, entre otras cosas, para sentarnos en esta casa. Esta casa para muchos de ustedes no tendrá sentido, pero para otros, los que nacimos en esta isla, tiene otro destino. Esta casa, aquí vivieron los que recorrían la isla a caballo sin salirse de su finca. Y eso ocurrió hasta hace unos años. A comienzos del siglo XX, cuando los indianos de Cuba empezaron a comprar a estos señores pedacitos de tierra. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque gran parte del suelo de esta isla hoy es indiviso. Es indiviso. No tiene propietario. Gran parte del suelo de esta isla está en herederos que en tercera y cuarta generación no han partido lo que dejaron sus abuelos. Porque los secados ya no tienen interés. En esta isla, lo que no sea solares o terrenos de regadío para plátanos o aguacates, carece de interés económico para comprar y valer en una sociedad que mercantilizamos todo. Y estaría en eso que llamaron hace un rato la nube, en otra nube. Va uno al catastro, al registro de la propiedad, y aparecen los terrenos indivisos. Por lo tanto, estamos hablando intelectualmente de una sociedad que ha devaluado de lo que ha vivido 500 años, porque esta tierra, lo que teníamos aquí, por lo que se malvivía o se vivía en este territorio era el suelo agrícola, y lo hemos devaluado. Y ahora entramos en una sociedad que antes nos hacía una intervención preciosa, pero muy densa,
en una sociedad de sostenibilidad en la que el tema sociedad de servicio, con alguna actividad agraria que todavía queda, pero que ya para muchos es una sociedad, una actividad residual, y ahora entramos en otro modelo de sociedad. Un modelo urbano, consumista, que no tiene ningún sentido que yo hable de eso ahora aquí. Por lo tanto, estar en el llano de Arboal, en uno de los palacios de los que fueron dueños de la isla, hablando de cómo se sostiene esto, cómo se identifica esto, y cómo una administración, o no sé cuántas administraciones tenemos sobre el territorio, hablamos de custodia del territorio, que me parece precioso desde un planteamiento intelectual y de una reflexión en voz alta. Pero entramos en que hay una serie de administraciones, llámese desde el ayuntamiento, cabildo, comunidad autónoma y Madrid y Bruselas, que tienen competencias o defienden competencias privativas sobre qué hacer sobre cada pedazo del territorio. Sí. Y luego están los indígenas del territorio, que en la escuela ya los hemos desconectado, y no digamos en los medios de comunicación, y el entorno en que vivimos. Es decir, hay una separación. Nuestros muchachos... Entonces, si me permite, porque no vamos a tener tiempo de grandes... Esa también da mucho gusto oírlo. Pero si todos hablamos tanto, no van a poder hablar ni la mitad. Entonces, a la medida de posible ajustarse y presentarse también. Estamos que desde la escuela, las escuelas tienen en los huertos escolares un salsar. ¿Saben lo que son las salsas? Los que están en el norte y los que están en el sur tienen otros matorrales, porque ya los niños no tocan el territorio. Una guataca en La Palma es una cosa de museo ya. Bueno, desde luego, pero vamos a lo concreto. O sea, que pone de relieve que hay una estratificación de administraciones que intervienen. Importantísima la cuestión del suelo. Yo creo que de lo más trascendente que hasta ahora es algo que tenemos que tener aquí en la isla, esa realidad y ese marco incomparable para tomar conciencia de ello. Y la desvinculación del mundo, o sea, del sector primario de la economía en la isla, y además es generalizado en toda España y en otros lugares. Muy, muy importante, ¿no? No sé si estaba continuando. No, estaba Alberto, sí. Vale. Bueno, no se presentó al final. ¿Cómo se llama usted? Vladimiro. ¿Le conoce? Pues... Soy indígena de Barlovento. Fantástico. Un privilegio tener un indígena de Barlovento aquí. Muchas gracias. Bueno, sí, Alberto de Armas, técnico del área de sostenibilidad y medio ambiente del Cabildo de Tenerife. Y bueno, trabajamos ahí por participación, custodia, voluntariado. Y bueno, ya los anteriores intervinientes nos han puesto algunas de las claves de tanto lo que es la complejidad administrativa como la dificultad, decía Vladimiro, de muchas veces de identificar a los propietarios en muchos de los terrenos. La compartimentación de la propiedad y la indefinición y la dificultad, por lo cual es algo que se añade como dificultad a la hora de poder llegar a acuerdos. Pero la figura, y yo creo que deberíamos centrarnos, porque bueno, está en el ámbito de las reservas de las biosferas, pero también está en general en el territorio de Canarias, incluso los espacios que no lo son, como una herramienta práctica, ¿no?, que planteaba Óscar al principio, justamente complementaria, basada en la voluntariedad y que se refuerza. Es complementaria, pero se enfoca de manera distinta como estamos acostumbrados a procedimentar, ¿no?, a trabajar desde el ámbito de la aplicación de la normativa, de la regulación, los planes, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo ahí las administraciones también tienen un papel articulador interesante, es decir, un papel de fomento que no se debe quedar solamente en palabras de apoyo, de estímulo moral, sino de generar un marco normativo de financiación, de carácter fiscal, de apoyo económico, de estímulo, de asesoramiento técnico, etcétera, ¿no? Es decir, hay una serie de cuestiones en las que ahora están surgiendo, y además que yo creo que las Islas Canarias son muy ricas, igual que lo es en su diversidad biológica, paisajística y cultural, también en iniciativas muy interesantes, pero muchas de las cuales están a golpe de impulso que les cuesta mucho consolidarse, ¿no? Viven mucho desde el ámbito, ¿no?, del impulso, del corazón, de la entrega. Y ahí justamente donde ese vivero tenemos que buscar la manera. O sea, es que es un poco pensar de manera diferente cómo podemos
dedicar recursos a potenciar esas iniciativas que salen muchas veces desde el ámbito social, desde colectivos, desde propietarios de comunidades locales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es que en ese sentido el interés que puede tener la custodia del territorio como una herramienta que se ha identificado, justamente es que nos centremos en cómo las reservas de la biosfera, que justamente procuran esa integración, ¿no?, entre la conservación y el desarrollo, pues se conviertan en baluartes de impulso de unas formas determinadas que las identifiquemos y las repliquemos, de apoyar iniciativas que se están tomando en este momento con ese carácter de custodia y con otros que podemos hablar. Como lo digo, lo dejo como una aportación para esta... Muy valioso, además, Alberto, te avala también el trabajo que estés haciendo en Tenerife de un mapeo de las iniciativas. No sé si has traído algún póster o lo vas a comentar, o que la gente lo sepa. O sea, el trabajo que ha hecho el Cabildo de Tenerife a este respecto es muy interesante y estoy seguro que él podrá profundizar en ello. ¿Teníamos alguna más por aquí, verdad? Sí. Bueno, soy Marina Barreto, palmera, antropóloga y vengo de la Universidad de La Laguna. Estoy en clara ventaja porque mi relación con la biosfera es por parte de la sección de patrimonio, sobre todo la sección de patrimonio cultural, que creo que es a la que debo reivindicar porque brilla por su ausencia. En cualquier caso, yo para tenerme al tema de la custodia del territorio, entendida como un instrumento que buscan implicar esas gestiones y esas relaciones entre propietarios y instituciones, ¿no? Vamos a decir, muchas de las instituciones o asociaciones que aquí están representadas, para llegar a un acuerdo. Yo creo que desde el principio Arnoldo hizo las preguntas que a mí me parecen claves, porque también comentabas que hay, y también se decía por parte de otras personas, dificultades para convencer a alguien que tiene algo que conservar o algo que merece la pena custodiar, vamos a decirlo desde ese punto de vista, o algo que merece la pena, en fin, dedicarle un tiempo y una dedicación. Hay mucha gente que evidentemente siente un malestar y te dicen no quiero hacer absolutamente nada, no le doy valor a lo que tengo, por otras muchas cosas son cuestiones heredadas y bueno, son parte ya de un fósil, vamos a decir museístico, lo que sea, y también entiendo que esas personas son justamente a las que tenemos que dedicarle el tiempo, no a las que están convencidas. Sí, pero si me permite, pero la custodia del territorio, técnicamente hablando, para la conservación de la naturaleza, recogida en la Ley 42/2007, es que pasa muchas veces, esto me pasa muchas veces en muchos lugares, que se viene a hablar de custodia del territorio y es un lugar donde otras quejas, y absolutamente de acuerdo con todo lo que dice, absolutamente, pero otra cosa es cómo encaja la custodia del territorio como herramienta jurídica, técnica, que está definida y con un marco legal que se está desarrollando. Pues simplemente quiero decir, o sea, hay vamos a llamarles agentes o actores sociales y unas instituciones. Si estas instituciones son incapaces de convencer a alguien que tiene un derecho sobre la naturaleza, que hay una cuestión que es custodia, que en una propiedad privada se puede gestionar bastante bien, porque esto hay ejemplos desde el siglo XIX en Estados Unidos con poblaciones indígenas, es que hay 20.000 ejemplos de esto. Yo creo que en plan reivindicativo lo único que quiero llegar es igual hace falta agentes intermediarios que hablen con estas personas que todavía no son conscientes de que hay algo que conservar porque es el bien común. Y estos intermediarios, entre estos intermediarios, entiendo que estarían mucha gente que tiene que ver, por ejemplo, con la disciplina que estoy aquí, que es la antropología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final las instituciones, y vuelvo a la pregunta de Arnoldo, son las que están diciendo qué es lo que hay que conservar. Y esto me parece un grave error. Si nosotros desde una élite vamos a decir qué es lo que hay que conservar, y usted está en una propiedad que es suya, con todos los derechos a vivir y por haber jurídicamente, pero que tiene, pues no sé, unas granjas, o que tiene, yo qué sé, unos osos metidos ahí, o que viene un aguilucho, o lo que fuese, es necesario convencerlos. Las instituciones normalmente les cuesta más ese tipo de convencimiento, y después hay otro tipo de cuestiones que hay que analizarlo con los actores, porque los actores estamos diciendo en el papel, que es en este documento,
que por otro lado hay palabras que no aparecen, como la coparticipación, como la gobernanza. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí ahora? Sin el documento que es escrito, no aparece nada de eso. Hay fallos ahí. Entonces, una de las cuestiones, si estamos en La Palma, para ir a hablar con alguien y decirle, un propietario que tiene algo que conservar, en primer lugar, saber qué es ser palmero y ser palmera. Es decir, no puedes venir tú o cualquier otra persona de fuera a una institución, no quiero tampoco, a convencernos de que tenemos cosas que conservar. Esto es hay que gestionarlo y hay que gestionarlo entre diferentes actores. No nos podemos poner, es decir, ¿cómo voy a decir yo? Además, es esa la pregunta. ¿Qué es lo que hay que conservar? Esto es muy serio. Porque nosotros patrimonializamos. Bien, pues entonces, lo que sea. si me permites, subrayamos efectivamente lo que decía el compañero, de tener conciencia de lo que hay, de que el propietario tenga conciencia de ello. Y muy importante, vuelvo a remarcar, conocer lo que es la custodia del territorio como herramienta, las posibilidades y limitaciones. Por supuesto que lo de convencer, vamos a ver, yo ponía el ejemplo un tanto brusco de decir, no, que no te interesa, pues me voy a otro lado, porque es que el problema de la custodia del territorio, un pequeño paréntesis, el factor limitante actualmente en España no es el hecho de que haya pocos propietarios dispuestos a tener acuerdos. No. Hay muchos más propietarios dispuestos a tener acuerdos de entidades capaces de llevarlos a cabo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Porque efectivamente la custodia del territorio nace como usted dice. Yo soy un nativo. Yo soy de Casturdiales, de Cantabria, allí soy un nativo, allí estoy haciendo custodia del territorio. Custodia del territorio de base, y llevo 30 años haciéndolo, entonces sé perfectamente lo que dice y tiene toda la razón. Pero el factor limitante de la custodia del territorio hoy en día en España no es... O sea, no hay menos custodia del territorio porque los propietarios de La Palma no saben de qué se trata esta herramienta. Es que si todos los potenciales dijeran, voy a hacer custodia, la única entidad de custodia que está funcionando en La Palma, que es actualmente la Reserva de la Biosfera, o sea, la entidad de la Reserva, no le haría esto ni con la décima parte. El factor limitante de la custodia del territorio en España hoy en día son las entidades de custodia. Y las entidades de custodia, aunque las hay públicas, realmente la custodia del territorio, la dura, la esencial, donde nace todo esto, efectivamente, mencionaba el caso de Estados Unidos y otros ejemplos, es de la sociedad organizada de abajo. Los cazadores, los otros que se ponen de acuerdo y dicen, vamos a conservar. Esa es la custodia del territorio de verdad. La más esencial, la que al final acaba contaminando, digamos, con el sentido positivo, a la propia administración. Es decir, pero mira, si se pueden hacer cosas de manera... En fin, pero no quiero coger una parte que no me toca a mí. Teníamos por aquí, por allá, y después me volvéis a decir la mano porque se me puede pasar. Mira, bueno, muchas gracias. Primero me presento, soy Carlos Valles, director del Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia, miembro de la Junta Directiva de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas y Terras de Mandeo y de su comité científico, pero estoy aquí en representación de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y en concreto de su comité español en el cual ejerzo la vicepresidencia. Y de hecho en el Comité Español de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza hay muchas entidades que entre sus tareas trabajan en el campo de la custodia del territorio. La misma Fundación Biodiversidad es miembro también de la Junta Directiva y hay otras fundaciones, pues la Fundación La Pedrera, que el ejemplo catalán es un ejemplo importantísimo en el contexto del Estado español históricamente, la Fundación Naturaleza y Hombre, que tiene unos proyectos impresionantes en el oeste ibérico, la Fundación Oxígeno con viñedos en la Ribera del Duero, etc., ¿no? Pero lo que más me interesaba comentaros es que yo creo que por las intervenciones que ha habido, en la mayoría mi impresión es que hay un error conceptual de base. Vamos a ver, una cosa son las administraciones públicas y otra cosa es la custodia del territorio. La administración tiene obligación de proteger el patrimonio natural y cultural y protegerlo a través de mecanismos legales, a través de legislación, a través de la creación de espacios protegidos, etc. Lo que ocurre es que la administración no es capaz de llegar a todo. Por una parte no es capaz de llegar a todo, y si hay entidades de la sociedad civil o personas físicas o colectivas que están dispuestas a actuar en lugares donde la administración no puede llegar, complementa el trabajo de la administración.
Pero ya no es solo porque la administración no llegue, es que a lo mejor hay personas o entidades que tienen vocación de trabajar por el bien común a través de contribuir a proteger el patrimonio natural o cultural. Pero son entidades privadas. La función de la administración es detectar, mapear y ayudar a empoderar a esa capacidad de la sociedad civil para trabajar. Después, otra cosa que pienso que debemos tener clara con nuestras intervenciones. Nosotros no estamos aquí para hablar de la Reserva de la Biosfera de La Palma. No estamos para hablar fundamentalmente de la isla de La Palma. El proyecto es para la Macaronesia. Entonces, se ha constituido no hace tanto tiempo la red formalmente de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera, y cuando se ha hablado de las fortalezas y debilidades de cada una de las reservas de la biosfera canarias, seguramente todo el mundo sabéis que son un mundo. La Macaronesia es aún más un mundo. O sea, algunas ni siquiera funcionan. Y otras son ejemplares, como es el caso de La Palma. Pero precisamente como esta es ejemplar y no todas son así, no es exactamente replicable. O sea, no podemos hacer una propuesta estratégica pensando solo en el modelo de la isla de La Palma. Tendremos que hacer una propuesta estratégica capaz de ser aplicable como mínimo al conjunto de la Macaronesia. Pero otra cosa que se nos propone aquí es que si la Reserva de la Biosfera puede ser un instrumento para contribuir a la custodia del territorio, que eso pueda ser replicable en el resto de las reservas de la biosfera, primero españolas y después del mundo, en las redes en las que estamos implicados. En la red atlántica, red macaronésica, red atlántica, red insular y costera o iberomar. Entonces deberíamos ser capaces de hacer una propuesta que fuera de utilidad no solo para las reservas de la biosfera de la Macaronesia, sino en general para las reservas de la biosfera. Y de las 52 que hay en el Estado, la diversidad es brutal, brutal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si la cuestión del territorio es una propuesta de intervención privada, entonces, ¿qué pinta aquí la Reserva de la Biosfera, que no es una entidad privada? Bueno, es una fundación. Pero es que pasa lo siguiente. La Reserva de la Biosfera, como figura internacional de conservación y de propuestas de gestión del territorio, solo tiene protegidas legalmente sus zonas núcleo y no tiene capacidad coercitiva. Es decir, la administración sí tiene capacidad coercitiva. Si uno hace una actuación incorrecta dentro de un espacio o de un patrimonio, puede sancionar. También puede legislar para ayudar, pero puede sancionar. Tiene capacidad coercitiva. Pero la Reserva de la Biosfera no tiene capacidad coercitiva, con lo cual sus iniciativas tienen que ser voluntarias. Pero la Reserva de la Biosfera tiene la vocación de conseguir que se conserve el patrimonio natural y cultural de su territorio. Y, por ejemplo, una de las cosas que figuran en el documento que puede hacer es fortalecer la conectividad del territorio a través de infraestructuras verdes. Y, por tanto, puede hacer una propuesta de intervención prioritaria en territorios que identifica como una parte de la infraestructura verde que van a aumentar la resiliencia del territorio y, por tanto, la capacidad de la Reserva de la Biosfera para cumplir su función. Entonces, la Reserva de la Biosfera puede actuar como una iniciativa particular, pero con sus competencias y capacidades para actuar de forma prioritaria o intelectualmente bien pensada para mejorar a través de la custodia del territorio la capacidad de cumplir sus funciones. Exactamente. Después hay otro aspecto más, y es que yo creo que en cuanto a las propuestas de quién debe hacer, es decir, yo creo que la aportación de por dónde las reservas de la biosfera pueden cumplir una función como elementos de custodia es precisamente porque no tienen capacidad coercitiva, pero por lo menos parte de ellas tienen equipos técnicos y conocimiento del territorio y capacidad de interlocución con la administración. Entonces puede jugar con esas fortalezas para hacer propuestas de qué custodia del territorio en concreto se debe hacer. Pero a mayores de eso, yo creo que la propuesta que se debe hacer es que quien debe hacer custodia del territorio debe ser la Reserva de la Biosfera como tal, a través de sus órganos de gestión, o deben ser otros, ¿no? Pues yo creo que debemos ser flexibles en cuanto a las propuestas. Por ejemplo, en nuestra Reserva de la Biosfera tenemos una entidad de custodia del territorio que se llama Fragas do Mandeo, los bosques del Mandeo, y que actúa sobre todo comprando terrenos no de gran valor, sino
que bosques autóctonos que han convertido en eucaliptales para deseucaliptizarlos y hacer restauración ecológica en bosques de un valor excepcional desde el punto de vista biogeográfico. Entonces, hace fundamentalmente trabajo de restauración. Y la Reserva de la Biosfera la apoya, porque es parte también de su junta directiva. Entonces, apoya esta entidad y también, la medida en que consigue recursos, financia actividades de esta entidad de custodia, que la custodia no la hace directamente la Reserva de la Biosfera, sino uno de los miembros que forma parte de la Reserva de la Biosfera. Entonces, yo creo que debemos ser flexibles porque en nuestras propuestas, porque hay reservas de la Biosfera que ni siquiera tienen un equipo técnico, solo tienen formalmente un gestor que a veces está absolutamente abandonado. Entonces, lo único que puede hacer es, si tiene capacidad operativa, actuar como un elemento dinamizador. Si tiene capacidad propia, actuar directamente. Y si no, contribuir a promover que otros se preocupen, ¿no? Y un comentario final, ya para acabar mi intervención, en cuanto al documento, que solo lo he leído una vez, como una recomendación para cuando se elabore el documento final. La impresión que saqué, aparte de que me gusta mucho, es que por momentos es reiterativo, ¿no? Es decir, que hay varias partes del documento que dicen exactamente lo mismo que dicen otras partes del documento. Entonces eso se puede mejorar técnicamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Creo que has aportado una claridad a lo que es el marco, las posibilidades de la custodia de las reservas de la biosfera, pues inmejorable. Muchísimas gracias. Sí, hola, buenos días, me llamo Gonzalo, soy estudiante de la UNED y me dio Toño hablar aquí en este taller porque llevo 8 años al frente de responsabilidades de administración pública, primeramente como concejal de urbanismo y segundo como consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo de La Palma, ¿no? Y quisiera hacer una reflexión precisamente de este plano, ¿no? de este mestizaje entre lo público y lo privado. Creo que no se ha dado la suficiente importancia, ¿no?, al marco normativo que ha sido recogido en la Ley 417 del 13 de julio. Llamamos recientemente aprobada la Ley del Suelo, pero que el 13 de julio hará ya 2 años, ¿no?, que tiene una transposición, entre comillas, a la Ley de Patrimonio y Diversidad del año 2007. ¿no? Pasaron pues 6 años hasta que la legislación territorial canaria introdujo el término custodia del territorio en el marco normativo que abarca nuestras 8 islas, ¿no? Creo que ha habido una falta de comunicación, que creo que ese es el deber de la administración pública, en transmitir a la sociedad civil la importancia de la custodia del territorio. Lamentablemente, estamos muy acostumbrados a que sea la administración pública la que tome la iniciativa casi en exclusiva del mantenimiento de ese intangible, que es nuestro paisaje, que va más allá del dominio de un propietario, sino que es un intangible que pertenece a las generaciones que han pasado y las que nos quedan por venir. Es nuestro deber, no como administradores de lo público, sino como vecinos y vecinas de una isla, el preservar esos valores no solo paisajísticos, sino también patrimoniales, ¿no? Creo que la labor de la administración pública debe quedarse ahí, ¿no? Más allá de una fundación pública, como era la de la biosfera, una fundación pública con capital público. No deja de ser una extensión de la administración pública. Lo que hay que hacer es realmente comprometer a la sociedad civil, que sean ellos los que tomen el testigo para sacar este grande ejemplo de custodia del territorio. Tenemos la sociedad civil en La Palma, está muy bien organizada en el suelo rústico. No olvidemos las sociedades agrarias de transformación, que tenemos a grandes OPP que tenemos que estar gestionando un recurso tan importante en nuestro sector primario como es el plátano. ¿Por qué esas sociedades agrarias de transformación no pueden organizar, que ya están organizadas, no pueden orientar también parte de sus objetivos a la custodia del territorio, de zonas agrícolas que están por recuperar? Tenemos también asociaciones ecologistas en la isla de La Palma, muy beligerantes en algunos aspectos, pero que es que yo no las he oído tratar de implementar ningún tipo de actuación de custodia del territorio. Más bien parece que en algunas ocasiones, veo bien que es su leitmotiv, es su objeto, estar en contra de determinadas actuaciones, pero ¿por qué no invertir esa fuerza en algo positivo, como puede ser la erradicación del Penicetum cetaceum en algunas zonas que, como bien apuntaba Vladimiro, son proindivisos que ya no sabemos de quién son? También la administración puede actuar de un punto de vista de ejerciendo el derecho de tanteo en actuaciones de compra y venta en espacios naturales protegidos. Las administraciones insulares tienen esa potestad dentro de un espacio natural protegido de ejercer el derecho de tanteo y hacerse a un precio realmente económico de grandes extensiones
que no tienen ese valor urbanístico, ya que no hay posibilidad de ejercer actividades turísticas o actividades residenciales en esos espacios, y sí captar esas propiedades que estén en los inmovilizados de las administraciones y proponer a la sociedad civil organizada actuaciones de custodia en ese territorio. Creo que, para concluir, ¿no?, que tampoco me quiero extender mucho, que realmente la labor que tenemos que oír del paternalismo de la administración pública, puesto que no daría abasto a controlar y a mantener y hacer actividades de conservación y preservación de los espacios, y además en una isla como la isla de La Palma, que tiene 20 espacios naturales protegidos, tenemos prácticamente menos una, creo, todas las figuras que están previstas en la 42/2007 de figuras de protección de espacios naturales. Tiene que ser la sociedad civil organizada la que tome el testigo, la que tome la iniciativa con la labor de asesoramiento de la administración pública. Muchas gracias. Es algo que se corresponde con lo que decía el compañero, aunque lo has focalizado en La Palma, pero es extensible a todo lo demás. Muy importante esa perspectiva que comentaba él, de tener esa visión no solo de las Canarias, la Macaronesia y más allá, ¿no? Muy lúcido. Levantar la mano los que me habéis pedido, voy a dar prioridad a los que han hablado. 1, 2 y 3. ¿Usted creo que en primer lugar? Me llamo Carlos Cecilio, soy técnico del Ayuntamiento del Paso, y abordando un poco en todas las intervenciones que voy a aprender unas cuestiones, unas preguntas, sobre todo por ignorancia. Estoy recién entrado, digamos, en el cargo. Precisamente por eso, los cargos políticos en los ayuntamientos, los cabildos y demás, afortunadamente en democracia cada 4 años se van relevando. Muchas veces hay desconocimiento. Habla de una ley que estoy seguro que en muchas administraciones ni se conoce, por ejemplo, la mía, a lo mejor no, se han dado cuenta. Estamos en un territorio, lo que hablaba aquí el compañero, lo que hablaba Arnoldo, y creo que el resto de la Comunidad Canaria puede ser similar, que es muy fragmentada. Las propiedades son muy fragmentadas. Aunque tengamos asociaciones, entidades o fundaciones para la protección del territorio, cuando queremos poner un proyecto en marcha, digo, queremos poner un proyecto en marcha, porque en el Paso estamos en esa tesitura, y me voy a una frase que dijeron antes arriba: hagamos honor a nuestros viejos, cuidado. En La Palma, y creo que en Galicia, o en las islas de la Macaronesia, cuando tú le vas a un propietario a decirle no sé qué porque hay una ley, no sé cuánto, lo que decía Jorge, que te echan los perros. Bien, entonces no estaremos empezando la casa por el tejado. Y voy a una frase que acaba usted de decir hace un momentito: ¿por qué no empezamos desde abajo? Y miramos desde abajo, desde la base. Porque llegar a las administraciones, nosotros que estamos en las administraciones, hacernos eco de las conclusiones que se saquen en conferencias como esta, que son esenciales que las tengamos, para tener un marco común, pero además un modus operandi común para que nos sirva, porque a veces a las personas normalistas de pie a tierra, entre las que me incluyo, el ejemplo vale de mucho. Desde luego. Porque a lo mejor en el Paso, lo que es Tijarafe, y yo sí hablo de La Palma porque es lo que conozco, pero a lo mejor en el Paso, lo que es Tijarafe, en Yaiza también funciona, en Lanzarote. Hablando, por ejemplo, de lo del vino, que hablaban ahí. Y planteo la pregunta: ¿por qué no hacemos un análisis concreto entre la legislación que tenemos, en el punto que está esa legislación como conocimiento, ya no de la reserva de la biosfera, porque la reserva de la biosfera tiene que batallar a la Palma otra vez con 14 municipios, pero la Macaronesia me imagino los Cabrales, no quiero decirlo porque lo desconozco. Entonces, ese marco que queremos poner al cuadro está bien clavado, o a lo mejor tiene una esquina que no podemos cuadrarlo para poder hacer la pintura que queremos. Es una pregunta que lanzo en el aire. Bueno, eso va sí, muy interesante, plantear las dudas y lo que decimos al comienzo, ¿no? Claro, cómo se plantea el taller con una limitación de tiempo y un enfoque que es el que es, pues evidentemente no puede abordar la historia, o sea, cómo es el movimiento costero del territorio y todo lo conseguido. O sea, todo este trabajo se viene haciendo, y de hecho ya se ha cumplido la mayoría de edad, porque desde la declaración de Montesquieu del año 2000, pues han pasado 19 años, y hay muchísimo trabajo técnico, muchísimo... O sea, el tema de la ley yo lo menciono como un punto de apoyo. El punto de apoyo, ese punto de apoyo está ahí porque el movimiento de abajo se organizó con conciencia diciendo: la ley no lo va a solucionar, pero si no tenemos un punto de apoyo no nos va a servir de nada. La palanca. ¿Y quién es la palanca? Estoy hablando de Arquímedes, ¿recordáis, no? Da un punto de apoyo y mover el mundo. La palanca somos nosotros, la palanca es la sociedad concienciada, que ya sabe lo que hay, que ya sabe hasta dónde llega la ignorancia de los que no son conscientes de lo que hay, etc. Nosotros somos la palanca, el movimiento de custodia es una palanquita. Sin un punto de apoyo la palanca no vale para nada, en todo caso para flotar en el agua.
Entonces la ley es uno de esos puntos de apoyo. Ya sabemos que la ley, y más en España, que es el país del mundo que tiene más leyes, pues muchas veces sirve de bien poco. Pero eso es para contextualizar un poco, o sea, estoy totalmente de acuerdo con el enfoque, y como es de sentido común y de una persona inteligente y comprometida, pues eso ya ha pasado antes y está pasando, ese tipo de debate y ese tipo de planteamiento. O sea que en este marco, pues es fantástico que aflore esta duda, pero de verdad, hay muchísimo trabajo técnico y el tema de la ley no es algo que viene de arriba abajo. No, vino de abajo arriba, colocó el punto de apoyo y ahora todos tenemos que hacer palanca para cambiar la dirección del globo. Pedazo ambición, ¿no? Tana y... Muchas gracias. Bueno, yo soy Tana Tanausu, nombre de Palmero, no es sobrenombre, mi nombre es Agustín Suárez, soy técnico del Cabildo de Gran Canaria y lo que quería comentar era, me parece que, o sea, empiezo por la parte positiva para que no se queden con el final quizás que no sea así. Creo que la custodia del territorio lo que nos está permitiendo esta estrategia es que, bueno, yo estaba en los últimos 2 años, vamos a ponerlo así, como mínimo, imbuido de este debate, viendo a gente y contrastando y moviéndome por islas y conociendo gente desde Óscar a Madrid y la Fundación y donde estoy. Quiero decir que ese me parece el aspecto positivo de lo que la custodia del territorio está trayendo, ¿vale? Y en el mapa del Estado español, la custodia del territorio, cuando los conocí en las jornadas de Sevilla, en las jornadas estatales, Canarias no existía prácticamente en el mapa de la organización o de la plataforma. Realmente tú nos podrás aclarar eso. Y hoy, 2 años después, o un poquito más después, ya Óscar se ha hecho unos cuantos viajes a Canarias y cada vez vienen más compañeros y compañeras, y entre islas está habiendo una relación de diálogo, de debate, de reflexión y de tal, ¿vale? Solo aporto algunas cuestiones que por la brevedad del tiempo voy a intentar hacerlo muy breve, ¿no? Cuando se dice, es que la administración no puede llegar a todo. Me paro ahí y pienso, la administración efectivamente no puede llegar a todo y no va a llegar a todo si queremos, si la estrategia, estas estrategias sirven para la supervivencia del planeta y por tanto de la humanidad. Y en el factor tiempo, es importante, sabiendo cómo está la salud planetaria y la salud de nuestras sociedades, nuestros territorios, todo esto requiere una exigencia de tiempo, no podemos estar toda la vida, ¿no? Entonces, cuando miramos la administración, yo formo trabajo en una administración pública y lo que yo observo en la administración pública es que está fragmentada, es decir, que no solo eso, sino se van superponiendo políticas, igual que medidas de conservación o declaraciones de tal, espacios naturales protegidos canarios, la red natura, los parques geológicos, las reservas de la biosfera, en unas islas son todas, en otras son una parte, no ha habido procesos participativos para decir que debían ser reservas o no, unas son más declarativas, otras tienen más fuerza y la organización de la administración durante muchos años no ha variado, ha venido siendo más o menos la misma, lo único que se superpone con el Cabildo de Gran Canaria, la reserva de la biosfera, pues contratan una técnica o un personal técnico que está ahora de la reserva biosfera y luego están los responsables de espacios naturales por otro lado, que parece que no tienen nada que ver con la reserva, el personal forestal que está con los incendios de los sistemas forestales y seguimos como implementando historias según van apareciendo tal, y yo que me observé lo de la estrategia de la custodia y me pareció interesante por mi cuenta, me fui a Madrid a hablar con Óscar a ver, y eso lo estaba importando a Gran Canaria, pero en un desinterés bastante generalizado de los compañeros de la administración pública y compañeras, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir es que la administración es verdad que no llega a todo, pero sí es necesario que se implementen los valores de la custodia del territorio. No puede haber confianza de la ciudadanía con la historia de la administración, yo lo entiendo perfectamente. O sea, yo no me fiaría de la administración pública
Canarias. Por tanto, hay mucho rechazo y debemos reflexionar sobre eso. ¿Por qué es ese rechazo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué se ha roto para que la ciudadanía eche peste de la legislación, del señor que viene del coche público? Es todo eso. Entonces, y eso hay que revisarlo si queremos realmente que desde la administración pública se sirva, como decía el compañero, que el papel de la administración es el impulsor, el facilitador de que sea la sociedad civil la que haga eso. Segunda cuestión, cuando se habla de colectivos ecologistas y tal, en Canarias la historia del movimiento ecologista es verdad que en los años 60, 70 fue conservacionista, ¿no? El caso de Ercan o de Atán en Tenerife o de tal. El desarrollismo en Canarias fue lo que provocó que se pasara del conservacionismo o del naturalismo a la defensa del medio ambiente a través de las manifestaciones, de las leyes de iniciativa, de no sé qué, no sé cuánto, porque la depredación de nuestro territorio por el desarrollismo turístico ligado al tema de constructivo, etcétera, etcétera, se cepillaba el territorio, con lo cual dice que vamos a colaborar a quitar rabo gato cuando, mira tú, los grandes jerarcas son los que están mandando eso, y que va a haber los que están ganando el dinero en el turismo. Y la respuesta social ha sido un movimiento ecologista que se mantiene, igual que aquí, la primera campaña que se hizo aquí en La Palma fue de las primeras en defensa de los espacios naturales, con un cartel que era un gusano, con la cantidad de gente extranjeros, sobre todo alemanes, que compraban propiedades agrícolas y agrícolas. Aquella gente no estaba para quitar abogados, sino para defender que no vendas en la tierra nuestra. Entonces, tenemos que analizar desde el punto de vista histórico por qué son las cosas y por qué se producen. Y para no extenderme, yo creo que ahora en este momento es un momento interesante, es un momento de reflexión donde esta nueva herramienta nos sitúa en el reto de transformar a la administración pública, de concitar una coherencia y una armonización de los distintos departamentos, aguas por aquí, con los planes hidrológicos, los otros por aquí, los planes y el trabajo cooperativo dentro de la administración y consciente para ayudar a que luego el pueblo podamos permitirnos decir, no, esto es una herramienta de confianza. Para generar confianza tenemos que revisar la administración pública y transformar radicalmente el estado actual de la situación, que todavía sigue siendo muy jodido, ¿no? Y entonces veremos cómo florecerá el campo, es decir, que saldrán esos colectivos sociales, ya están floreciendo de alguna manera, pero la gente, la sociedad tiene que ver coherencia en todo esto, ¿vale? Igual que la propiedad y los propietarios, cuando todo eso se vaya armonizando, irán entrando en vereda en el sentido de decir qué bueno que mi propiedad forme parte de un plan de conservación de lo que se considere, ¿no? Y lo dejo ahí, pero quería aportar eso. Muchas gracias. Tenemos una intervención aquí, luego Yaxi y otra, ¿no? Vale, que no se me pase. Dos, ahí sois dos, ¿no? Vale, por favor. Yo soy David Rosario, soy agente de medio ambiente del Parque Nacional aquí de la Caldera Tauriense. Y bueno, la verdad que lo que acaba de decir el compañero era una de las cosas que iba a decir, ¿no? Por un lado creo que hay que analizar por qué la población tiene desconfianza de la administración. Porque aunque yo entiendo que la gestión del territorio tiene que ir desde abajo hacia arriba, es decir, ser iniciativa de la población, es verdad que mucha parte de la población o no está concienciada o no sabe las herramientas que tiene. Y bueno, no sé si la Reserva de la Biosfera puede participar no solo como una entidad de custodio, sino como un agente dinamizador a la hora de concienciar a la población para todo esto. Por un lado, para identificar las herramientas que existen y que la gente lo sepa, y por otro, para que la gente también sepa los valores que tiene. O sea, a lo mejor puedes encontrar, no sé, un grabado, un petrolífero en una finca tuya y en lugar de decirlo y cuidarlo, lo que haces es esconderte porque tienes miedo de que te vengas. O sea, concienciar en ese sentido, mira, lo puedes hacer y tú puedes aprovechar esto porque, yo qué sé, a lo mejor tienes una casa de turismo rural y la puedes enfocar por un atractivo que tengas, no sé. Creo que la reserva tiene un papel importante para, ya no solo como entidad, sino para dinamizar. Interesante. Está Yaxi y ahí sois dos, ¿verdad? Sí. Hola, soy... No, Feluco. ¿Te quiero robar, eh? ¿Le quiero robar? No,
Yo, si me permiten, soy Felipe Hernán Medina, yo del Cabildo de La Palma. Perdona ya que simplemente porque ya ha salido 2 veces, y más de una vez, el tema de la desconfianza con la administración. Y está claro por qué. Se ha legislado y se ha protegido y organizado el territorio de espaldas de la ciudadanía. Eso lo he hecho. Ya está, ese es el problema. Y ahora me sacan leyes, me protegen un territorio que ha sido mío toda la vida y ahora usted me dice que yo en ella no puedo hacer nada. Y ahora hay que decirme que lo proteja. O sea, ahí viene la desconfianza y la problemática entre ciudadanía y conservación de la naturaleza. Probablemente en otros lares ocurra exactamente lo mismo. Y esto ahonda en una de las cosas que dijo Arnoldo al principio: falta de información y falta de educación ambiental, sobre todo de qué es lo que hay. Eso no llega en La Palma y no sé en otro territorio. Ya llevamos 20 años sin educación ambiental. Si no hay educación ambiental, si ese conocimiento, esos valores que tiene el territorio no llegan a la ciudadanía, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Quién va a saber, como llamarlo, qué tengo que proteger si no sé lo que hay? Ni siquiera. Muchas veces ni siquiera la propia administración sabe lo que tiene. Entonces, queremos que la gente de forma voluntaria sepa que o que quiera proteger algo, tiene que conocer, tiene que saber lo que hay, tiene que saber los valores que tiene el territorio que deben ser protegidos, ¿no? Muy bien. Sí, reincidimos en es algo recurrente, ¿no? El tema de la información, de tener conciencia de cuáles son los valores, y se pone de relieve también una vez más como la reserva de la biosfera aquí y en otros lugares tiene un papel importante en ese aspecto, y en otros de facilitador, de estar más cerca de la ciudadanía por la propia idiosincrasia de las reservas. Yo aquí sí me gustaría decir, sí, es breve, porque es que hay es palabras. muy breve, porque creo que viene bien, si se me permite. Sí, por supuesto. Es decir, que esa información pasa por investigación y el dinero público de las administraciones a la investigación es nulo. Por lo cual, lo sabemos desde la universidad, estamos continuamente pidiendo proyectos para conservación natural, ambiental, para patrimonio natural y no hay absolutamente nada. ¿Cómo podemos saber qué es lo interesante, qué es lo que tenemos que conservar, qué es lo que conoce la gente? Es decir, es que estamos hablando de la administración y a la vez estamos obviando a los actores. Y tenemos que ser autocríticos. Tomamos nota de este aspecto de la investigación como algo fundamental. Teníamos Yaxi, pues te paso a ti, y después allá y allá. Bueno, soy Yaxi Acosta, otro nombre canario, como decano. Bueno, trabajo en la Sociedad Española de Ornitología, en la Delegación Canaria. Es cierto que mucha gente no nos conoce, somos unos ecologistas que tienen un perfil bastante técnico, digamos, pero hacemos un trabajo, yo creo que importante, y desde luego en custodia del territorio sí que podemos decir que tenemos una experiencia considerable a nivel nacional como entidad. En cuanto a implantación territorial somos la número 1, está presente en más comunidades autónomas, y en cuanto a superficie pues la número 3. Quiero decir con esto que hay cientos de miles de hectáreas en España que ya están en custodia del territorio. Es una herramienta que funciona y es una herramienta, como se ha comentado, que viene de abajo. Para mí es fundamentalmente un ejercicio de democracia que demuestra que no hace falta la administración. El administrado no tiene que estar esperando que lo administre, no al menos en todos los ámbitos de su vida. Con esto no quiero decir que no tenga que jugar un rol fundamental y que sin el apoyo de la administración es muy difícil que esto salga adelante. Lo que quiero decir es que la sociedad organizada ejercita la democracia y establece acuerdos cuando lo considera oportuno, siempre en el marco que ofrece la Ley 42/2007, que es bastante amplio y que sería muy importante que se profundizara en ese sentido. Es una de las recomendaciones que quería hacer, concreta, a la reserva de la biosfera o a nivel macaronesia, y es ejercer un rol claro de facilitador para el establecimiento para encontrar mecanismos de concertación público-privados, que es uno de los cuellos de botella. Pero considero que la sociedad tiene mucho que hacer y es significativo y un poco entristece que no...
Yo pienso que soy el único representante de una entidad de custodia aquí ahora mismo, no sé si hay alguien más. Y esto también llama un poco la atención sobre una cuestión que es el desconocimiento, y yo creo que es clave también. Pero la herramienta funciona, se aplica mejor o peor, pero está ahí, y yo creo que es una manera no hay mejor manera de implicar la sociedad y hacerla partícipe y que sea ella misma la que gestione dentro de lo que la ley permite, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente, alguien hablaba antes del fray ejemplo, que es el mejor rey, ¿no? Tenemos muchos ejemplos y Xavier es una fuente excelente de los mismos. No sé muy bien el orden, pero es que no voy a dar prioridad, si me permite. Soy Gustavo Pestana, tomando la Dirección General de Agricultura. Y lo primero, me voy a centrar en una cosa muy concreta al documento, es decir, tanto la ley 42-2007 y la ley 4-2017 se define exactamente para qué cantidad de custodia, ¿no? Se define a grandes rasgos para los tallos de. Es más, la ley canaria es bastante concisa, más concisa, para implicar propietarios en la conservación y uso de valores de los recursos naturales, culturales y paisajísticos. La canaria le saca los paisajes, los culturales y dice prácticamente ambiental. Y luego en el documento estratégico veo custodia agraria, custodia ganadera, custodia cultural, custodia urbana, custodia forestal, custodia marina, custodia de especies, custodia de patrimonio, custodia de paisaje, custodia de educación para el desarrollo sostenible. Lo que quiero decir, si lo que dicen ciertos compañeros por allí, que va a la administración, que llega y que el ciudadano se ve indefenso y tal, tenemos que dar seguridad jurídica. Muy importante. Y es muy importante. Porque sin seguridad jurídica no existe nada. Si somos la administración hay que dar seguridad jurídica. Si nos ponemos a hablar de custodia, más allá, que no digo que se pueda hacer, pero si vamos a hacerlo a través de una entidad semipública, entre comillas, tenemos que dar certidumbre. Y la certidumbre es muy importante para que se pierdan esos miedos. Y entonces, uno de los problemas que veo en el documento es eso, que te ves por un lado lo que dice la ley y por otro lado todos los sitios que debes actuar. Eso por un lado. Segundo, como estoy rodeado de ingenieros, se me ha ido pegando, aunque no soy ingeniero, que tenemos que focalizar de todas estas custodias. ¿Por qué no centramos nuestros esfuerzos en un sitio, en un área, en un objeto focal? Porque es importante, porque como se aprende con los ejemplos, se aprende con los ejemplos de éxito. Entonces, si yo tengo pocos recursos, los tengo que enfocar a un sitio, para intentarlo. No digo que salga bien o que salga mal. Y lo tercero, hay dinero. En el plan de desarrollo rural, cuando preparándome un poco esto, hay una partida, hay una medida que es la 4, que no se ha ejecutado. Y depende de la Viceconsejería Medio Ambiente. Digo, porque yo sepa. Sí, ahí está. Sí, en principio, como quien dice que la administración, hombre, evidentemente recursos para todo no va, pero sí ha puesto algo. Y hay un medio, lo que tenemos que dar, sobre todo para mí me parece muy importante, seguridad jurídica. Desde luego, mañana vais a tener, no os perdéis la ponencia de mi compañero Antonio Ruiz, doctor en Derecho, coordinador del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio de todo el Estado, porque va a hablar de esto, va a poner mucho enfoque aquí en la cuestión jurídica, desarrollo jurídico, hay muchísimo trabajo hecho. Respecto al tema de esas diferentes custodias, os invito a que vayáis también a la web, también está en la plataforma de la Fundación, de los resultados de las dos últimas jornadas estatales, la séptima ha sido en Valencia en noviembre, la sexta fue en Sevilla, donde hay grupos de trabajo que abordan en profundidad este tipo de custodias, también por supuesto el desarrollo jurídico, hay muchísimo trabajo hecho. Pero o sea, es normal y es positivo, o sea, que en un encuentro como este afloren estas dudas que son de sentido común, como decía antes, pero está funcionando el sentido común en la custodia del territorio hace 20 años. O sea, y el adanismo, para eso estamos aquí. El adanismo me refiero de inventar algo que ya está inventado, es que se viene trabajando. Pero por supuesto que la seguridad jurídica es fundamental. Os invito a esta ponencia, yo mañana también diré algo al respecto con el tema de los notarios y demás. Pero no quiero. Hay otras, pero tú, Juan, vas a hablar algo concreto del 4.4, ¿verdad? Soy Juan Miguel Sánchez Roy, presidente de la Asociación Canaria de Entidades de Caza, la red de custodia para el patrimonio natural cinegético. Hay dos entidades por en Canarias y además secretario de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza a nivel nacional, que somos la mayor red de custodia del territorio en España, por hectáreas y por miembros. Dicho esto, a ver, el Río 92 viene a decir que
todas las administraciones tienen mucha responsabilidad en la custodia de su territorio y por eso protegen pues, desde el Parque Yellowstone hasta los espacios naturales protegidos de Canarias. Bien, se ve que, bueno, pues como el plástico, ¿no? Yo el plástico lo puedo delimitar en una zona y gestionar muy bien, pero ese plástico luego contamina todo. A partir de ahí se dice que la sociedad civil, hay que implicar a la sociedad civil digamos, a la conservación de la naturaleza. Bien, con lo cual ya viene la custodia del territorio, ¿no? Sociedad civil que se empodera desde abajo y se implica en la conservación. Debe ser la dinamización desde las administraciones de esa custodia del territorio formando o ayudando a desarrollar y empoderando a la sociedad civil. Bien, ¿por qué? Bueno, porque al final lo que hacen falta son las entidades de custodia. Correcto. Desde el año 2010, con respecto a los propietarios que hemos estado aquí hablando, que, bueno, pues que hay que incentivarlos en lo que tienen que custodiar. Bueno, pues en el año 2010 nosotros ya sacamos con el Gobierno de Canarias una línea de subvenciones para que los propietarios, con los que tuvieran acuerdo de custodia del territorio, con los que se tuvieran acuerdo de custodia del territorio, les iban a dar una línea de subvenciones pues para arreglar paredes de piedra seca, hacer las limpiezas arbustivas, algún aljibe, todo esto. Que bueno, pues fue la primera iniciativa, pero también dijimos al Gobierno de Canarias que fuera más allá, ¿no? Al final el Gobierno de Canarias no hemos tenido suerte en ese aspecto, pero sin embargo, con respecto a los PDR, sí que introducimos la medida 4.4, que esa medida 4.4 en estos momentos nos podemos acoger a través de los grupos de acción local, ¿vale? De los GAL o de los AIDER comúnmente conocidos. Podemos seguir rebuscando y gracias a personas que se han implicado desde las administraciones como TANA o a personas que se han implicado como la fundación de aquí, de La Palma, pues vamos a ir avanzando y creo y estoy convencido de que hay que ir avanzando. Por último, con respecto a este marco que estamos hablando, yo lo primero que determinaría para ver cuál es el papel de la fundación de la Reserva de la Biosfera es si es un ente público o un ente privado, para ver si lo que tiene que hacer es dinamizar o ser entidad de custodia, porque si no, si es una entidad pública va a ser siempre su competencia, como la tiene el Departamento de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, que es su competencia el custodiar el territorio. Lo que estamos hablando cuando hablamos de custodia del territorio es la parte voluntaria, como tú muy bien has dicho. Gracias. Vale, voy a revisar otra vez. Tenemos 1, 2, por allá había 1, ¿verdad? O 2. 1, entonces 1, 2 y 3. ¿Sí? Bien, yo soy Efren, vengo como delegado del Colegio de Biólogos en Canarias. Yo quería hacer un comentario, bueno, estoy de acuerdo sobre todo con lo que empezó comentando Tana, que se tienen que poner de acuerdo todas las administraciones, porque cuando tú haces una propuesta, es decir, yo veo que la sociedad civil, aquí en La Palma por lo menos, participa y bastante. Yo estoy de presidente de una comunidad de aguas que está formada por 13 comunidades a su vez, que reparte agua por toda esa zona este. Tenemos un canal de 16 kilómetros. Se le ha propuesto a entidades de aquí de la isla sugiéranos bocas de incendio donde las quiere colocar, porque vamos a sustituir esa comunidad 3 veces a decírselo a una entidad, porque pasamos por el borde del... ¿Una entidad local, una ayuntamiento? No, a una entidad insular. Repartimos agua desde Punta Llana hasta Fuencaliente. Es decir, vamos a hacer un tramo ahora de 16 kilómetros que nos sugieran dónde quieren bocas antiincendio. 3 veces a hablar con 3 respectivos, no responde. Tenemos problemas también, por ejemplo, senderos que pasan por lo que son las condiciones nuestras. Intentando llegar a un acuerdo con las administraciones, no hay manera, no responde.
La impresión que tenemos desde el sector privado principalmente es que cuando llega el político de turno no deja funcionar a los funcionarios. Él quiere acaparar todo, controlar todo, no puede y al final no salen las cosas. Y como no se pongan de acuerdo todas las administraciones, pues yo esto de la custodia del territorio, por mucho que lo pretenda la Reserva de la Biosfera, Hay una importante limitación. Sí. Bueno, es abundante lo que hemos venido comentando, pero sí ha aportado algo. Yo desconocí, lo he preguntado, a ver si había heredades, me di cuenta que había algo y tal, y veo que además está usted como el colegio biólogo presidente de además presidente de esto. Bueno, pues eso es algo que después desarrollamos, pero que tiene un potencial enorme. Después lo desarrollamos, tiene un potencial enorme como entidad de custodia ustedes. No solo ustedes directamente, como ya está pasando en los lugares. Civil, una ley que hay por ahí de 1800 nos habilita para eso. Sí, por favor. Bueno, muy brevemente. Yo soy arquitecta del Servicio de Ordenación del Territorio del Cabildo de La Palma y mi trabajo, digamos, es la planificación. Es verdad que el papel de la administración es relevante, precisamente, pero para mí lo más interesante de la figura de la custodia del territorio es que empieza cuando, digamos, que la administración ya o ha terminado o ya el uso, digamos, o la actividad que el hombre hace en el territorio, pues se empieza a desarrollar, ¿no? Entonces, lo que me parece más interesante es la capacidad que puede tener digamos, de ser ejemplo, de contagiar buenas prácticas. Yo pienso que cuando alguien realmente está comprometido con el cuidado del territorio y es capaz de llevar a cabo pues, la actividad que sea, porque esto se puede aplicar a múltiples actividades, de una manera respetuosa y ejemplar. Esto es una de las cosas que más puede mover a otros a hacer lo mismo. Y eso enlaza muy bien con la propia Reserva de la Biosfera, la figura de la Reserva de la Biosfera como pues, laboratorio para ensayar formas de vida pues, compatibles en las que se respete adecuadamente pues, todos los recursos y los valores del paisaje. Máxime en un momento histórico de emergencia absoluta. O sea, yo creo que la sociedad civil tiene que tomar la iniciativa cuando la administración está visto que llega hasta donde llega. Yo, por el día a día, pues los funcionarios, los políticos, los que están en la administración, yo puedo asegurar que la mayoría cumplimos las tareas que tenemos encomendadas de la mejor manera posible, pero no llegamos a todo, o de la manera que mejor creemos. Entonces, estas figuras que son capaces de contagiar esta manera de estas buenas prácticas, esta manera de hacer, yo creo que tiene muchísimo interés. Y después, bueno, ya como decía Gustavo, también quería decir que hay determinadas partes del territorio que tienen un especial interés para que se implementen estas prácticas. Y creo que sí que pues, las entidades de custodia, en este caso la Reserva de la Biosfera, debe hacer hincapié en esas zonas. Me refiero a zonas pues, donde termina el monte y empieza la agricultura, en zonas litorales. Y que el esfuerzo debería ser centrado específicamente en determinados territorios, también por las funciones ecológicas que desempeñan, de prevención de incendios o de otro tipo de cuestiones. Muchas gracias, bueno, qué lujo también contar con... Es que es muy rica, ¿no? El abanico de agentes que tenemos acá, ¿no? Desde la propia administración, el nivel político, el nivel de funcionarios y bueno, defendiendo también su posición, las dificultades que hay y tomando conciencia de que esta herramienta pues, puede contribuir también estratégicamente como en determinados lugares es donde la Reserva de la Biosfera puede decidir es aquí, en este punto donde conviene la custodia del territorio. Es decir, creo que esto es muy rico. Y otra. Bueno, yo soy Jenny Martín, pertenezco a la Oficina de Voluntariado Ambiental, de Participación y Voluntariado Ambiental, que pertenece al área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y es una encomienda a una empresa pública. Me voy a pasar un poco en la historia, que como empezamos nosotros, la oficina ya hace 15 años,
donde nuestra labor principalmente es asesorar y apoyar a distintas entidades, no solo medioambientales, sino de cualquier tipo, asociaciones medicinales, deportivas, culturales, cualquier entidad que tenga interés en hacer una acción que tenga que ver con la naturaleza, pues nosotros lo que hacemos es apoyarlos y asesorarlos. Inicialmente, al principio de la trayectoria de la oficina, pues teníamos actuaciones como muy puntuales. Pues vamos a hacer limpiecita de playa, vamos a quitar a rabogato, vamos a hacer ese tipo de actuaciones. Esto ha ido en una evolución y quiero hablar un poco del tiempo, es decir, todo este tipo de cuestiones necesitan tiempo para arraigarse en la población organizada. Sí, ha transcurrido un proceso de mucho tiempo en donde las entidades van también viendo que hay opciones que son escuchadas, que pueden de alguna manera ver esas opciones de colaborar en la conservación de espacios en concreto, y eso es como he visto la trayectoria en estos últimos años. Hemos tenido también en este último año, hicimos como un muestreo de esas posibles entidades que estuvieran haciendo custodia del territorio, que ellas, esas propias entidades, no sabían que eran entidades que estaban haciendo custodia del territorio. Es sorprendente, pero eso nos dimos cuenta, empezamos a hablar de esa figura, hemos hecho dos formaciones, dos jornadas de encuentro principalmente, de que esas propias entidades se conozcan, sepan lo que se están haciendo, incluso de apoyarse, que es importante también esas entidades. Y de ahí ellas, esas asociaciones colectivos, han empezado a hacer proyectos incluso de apadrinamiento de espacios naturales protegidos. Es decir, pues a mí me gusta este espacio, este lugar, porque sentimentalmente me siento muy vinculado, o porque naturalmente me parece de interés, culturalmente o paisajístico, y mi entidad de alguna manera va a colaborar en la conservación, pues, con distintas acciones y distintas posibilidades a lo largo del año, incluso muy creativas muchas veces. Pero eso ha sido como un proceso, ¿no? Que no ha sido de hoy para mañana empecemos con la custodia del territorio. Sí. Ya hay algunas de ellas que ya quieren ser entidades de custodia. Sí, muchas gracias. Antes comentaba el trabajo que efectivamente hecho el Cabildo de Tenerife, que es esto que está comentando, y es ejemplar. Que es una continuidad de lo que venía haciendo el Cabildo con personas concretas, ¿no? Que ya conocen, conocían la custodia, que quieren apostar por ello, y ha habido una conexión. Esta conexión que echamos en falta en la administración sí se da. Por supuesto, igual no es lo que más define a la misma, pero por supuesto que hay elementos que sí están constantemente trenzándose entre sí, ¿no? Y el enfoque que se ha hecho desde Tenerife, primero se hicieron unas jornadas hace 2 años, y luego después ese trabajo de decir, bueno, vamos a ver qué gente está organizada, qué es lo que hacen y hasta qué punto están en la órbita de la custodia del territorio. La respuesta esta de, estaba haciendo custodia y no lo sabía, pues es más frecuente de lo que puedes imaginar. Es frecuente en todos los sitios, porque al final es sentido común. Yo quiero ir a un sitio, no puedo solo, pues como si vas de merienda, tú pones el queso y como el vino. Pues toda la vida el ser humano ha funcionado así. Entonces, para el tema de la naturaleza lleva funcionando hace muchísimo tiempo. Y es muy grato, ¿no? El ver, caramba, no sabía que estaba haciendo custodia, pues sí. Lo estás haciendo, solo tienes que ajustar un par de cositas tal vez para que el discurso encaje de lleno y ya está. O sea, es valiosísimo. Ya le damos tanto al caballero. Bien, yo, perdón que vuelva a hablar. A raíz de la intervención que hizo Carlos Vale, tenemos que reflexionar sobre varias cosas. En Canarias se declaró casi el 50% del territorio protegido. Yo fui uno de los que puso manchas y tintas sobre los mapas, pensando que lo íbamos a proteger. Y pensamos que había una administración, una papá o mamá administración, que iba a poner los recursos para gestionar ese territorio. Ahí intervinieron distintos sectores sociales y una sociedad urbana que aspiraba a que Canarias en su presente y futuro era una sociedad de servicios, que el campo ya no tenía sentido, que la agricultura estaba en crisis. A raíz de la intervención que hizo Carlos, yo pertenezco a la Reserva de la Biosfera de La Palma y entiendo que el planteamiento que se está haciendo aquí hoy, dado que aquí no, mayoritariamente los que estamos en esta sala y los que han estado hoy aquí, todo esto tiene una procedencia o un mundo generalmente intelectual, no son campesinos que están pendientes de la guataca, del sacho, que yo hablo de esas cosas. Muchos van al gimnasio. Entonces, en ese marco entiendo perfectamente, por eso vuelvo a hablar de lo que ha dicho Carlos. O hay un planteamiento intelectual
de acercarnos al territorio y de ver que la custodia del territorio en el mundo que nos toca vivir, llámese cambio climático, llámese toda una serie de circunstancias, que es otro que lo que se ha hecho hasta ahora. Eso de poner manchas de tinta en los mapas y decir esto no se toca. Piensen que en Canarias, y termino, tenemos declarada como el 50% del territorio. Por ejemplo, tenemos 140 o 150.000 hectáreas forestales, y si ustedes leen en el territorio canario cuántas personas hay para gestionar ese territorio forestal para la lucha contra los incendios y cuántos recursos hay, vemos que eso es una mentira. Es una declaración protegida en el mapa, en teoría. Alguien se lo cree en un despacho o detrás del ordenador, pero que cuando sales al campo, eso no es. El que gestionaba ese territorio eran los campesinos, con más acierto o menos acierto, algunos más depredadores y otros menos. Por lo tanto, hoy o sale aquí una sociedad civil, como bien planteó antes desde Galicia, o desde el mundo más internacional en el que se vive o trabaja, o sacamos una sociedad civil que empieza a plantear esto desde abajo, que la custodia del territorio son muchas más cosas, o las condiciones van a ser durísimas. Por ejemplo, si cuando nosotros comemos almendrados, o si ustedes, los que nacieron en esta isla, se llevan unos almendrados de La Palma y no saben que son con almendras de California, que las almendras de aquí ni las podan, ni las injertan, ni las limpian, y están llenos de matorrales, y que alguien le llega en nombre de medio ambiente y le multa, creo que no está pasando, pero ha estado pasando, porque corta una planta protegida que está en el almendro, y el almendro es una planta introducida. Cuando pasan esas cosas en el territorio, o cuando uno va a Fuencaliente, al bar Parada, y pide un mar vacía y no tiene mar vacía porque ya está abandonada la viña, eso es parte de la custodia del territorio. Esa viña, para que se proteja, hay que beber el vino de la isla. Igual podemos hablar con tantas cosas. Por lo tanto, esto es una reflexión de alguien que creyó, yo en eso creí en su época, cuando poníamos las manchas de tinta, que estábamos haciendo algo para el futuro de esta tierra, y claro que han frenado la especulación en algunas zonas, o en muchas, pero no hemos resuelto temas centrales de los que tenemos que hablar. Por eso, en ese aspecto, felicidades a los que han organizado esta jornada, porque yo creía que eran más pobres, y creo que puede salir alguna reflexión más rica de la que yo cuando termine. Muchas gracias. Muy bien, pues habiendo una serie de intervenciones estupendas, ya estamos doblando, lo cual parece que indica que todos los que habéis querido hablar lo habéis podido hacer, habéis tenido tiempo. Nos faltan 8 minutos para llegar a las 2. Y yo quería hacer un fray ejemplo, ¿no? Porque normalmente siempre que hablo en las charlas que doy por ahí, siempre es raro que no haga alusión al ejemplo de las administraciones, ¿no? Porque estamos en el siglo XXI, pensamos que todo está resuelto, que no hay problemas, ¿no? Y estamos viendo como todavía, hoy, mañana y pasado, siguen las administraciones cometiendo errores muy graves, errores que cuestan hasta millones de euros, que te da vergüenza ajena verlos, ¿no? Que lleva siendo ahora, como comentaba Lugo, comentaba Tana, la relación con la sociedad, claro, yo ciudadano, ¿cómo voy a hacerle caso a la administración que me está dando estos ejemplos ahora mismo de esto? Vertidos de escombros, con el problema, por ejemplo, de los áreas, lo que está pasando aquí en la construcción de la carretera aquí del sur, ¿no? No hay problema, vertidos donde sea, ¿no? Ajardinando con plantas endémicas de otras islas o con plantas invasoras, gastando millones de euros en proyectos faraónicos en la Catedral de Oriente, que digamos yo, y no pasa nada, ¿no? Pues que ya está bien, entonces cómo va la ciudad a creer una habitación que está todos los días y sigue todavía cometiendo semejante error. O sea, pues creo que es fundamental y no sé, pasa aquí, pasa, porque pasa en muchas islas y pasará probablemente también en Madrid y pasará en Azores y en otros lugares, pero creo que es fundamental que las administraciones ya está bien, ya que den ejemplo de una buena actuación, que tengan unas normas de cómo tienen que actuar. Si no lo saben, que se las den y se las preparan. Porque algunos parece que no saben, ¿no? Parece que no han pasado, o no han pasado algunos por la escuela, eso seguro tampoco. O sea, que ninguno, no todos han pasado por la escuela, ¿no? Bueno, cuando viene de alguien que trabaja en la administración, por la escuela no pasó por ello. También. Cuando viene de alguien que está en la administración, pues la crítica pues también cobra esa dimensión de, bueno, a veces un tanto de frustración, ¿no? De ver cómo tenemos un recorrido por ahí, toda la sociedad es la que debemos tener también ejercer nuestra responsabilidad. Hay mucho trabajo que hacer, pero bueno, tenemos una visión positiva también, ¿no? Como decía el compañero, de poder intervenir para mejorarlo. Tenemos más intervenciones. Hola, bueno, me llamo Jonathan y estamos intentando emprender un proyecto que se llama Impulso Territorial.
Entonces nosotros, digamos, hacemos rutas, actividades. ¿Qué es una empresa o una asociación? Asociación que queremos ser cooperativa. Vale. Estamos en Madrid, aunque somos canarios, con mi compañera de La Palma, soy de Gran Canaria. Bueno. Entonces, digamos que uno de nuestros proyectos es darle visibilidad al medio rural, ¿no? Intentar darle esa sensibilidad para que la población, digamos, conozca el medio rural, porque, por ejemplo, en Madrid, y bueno, yo soy de Las Palmas, la gente de Las Palmas en ocasiones no conocen pueblos como en Artenara, que sí lo conocen, pero quizás no pueden profundizar en ello y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Madrid, por ejemplo? Que en muchas ocasiones falta, o en otros lugares, una promoción del producto local, ¿no? de la producción, ¿no? Como decía anteriormente, se deja de consumir producción local para consumir de fuera, y quizás eso puede ser un buen motivo para, digamos, generar un conocimiento y una inmersión en el territorio, ¿no? Y eso después generaría empleo y podría dar la posibilidad que las personas que viven en el medio rural puedan proteger de una mejor manera ya los terrenos, el medio ambiente y todo lo que darle cohesión al territorio. Y después, por otro lado, también creo que sería interesante buscar iniciativas para poder generar una comunidad y una cohesión, ¿no? Aquí, por ejemplo, el producto turístico, que lleva una estrategia, pues creo que se podría implementar en otros territorios, en otras islas y demás. O sea, simplemente... Sí, muy interesante. En los dos casos hay ejemplos. Por ejemplo, está bien aplicado. Te recomiendo, no sé si lo conoces, que veas el grupo de trabajo de custodia agraria. Nosotros en la plataforma tenemos varias entrevistas a cooperativas sociales, es decir, las cooperativas sociales pueden ser, se consideran entidades de custodia del territorio, porque no los beneficios los vuelven a invertir. Y entonces hay por lo menos 4 cooperativas que están funcionando como entidades de custodia, que están haciendo además este tipo de trabajo. Esto estás diciendo. Os puedo mencionar, bueno, el Iconia, ¿la conoces? El Iconia, es una referencia, ¿no? De coherencia de alguna otra. Y de turismo también, y de diferenciación otras que no son cooperativas, pero eso te lo mencionaba para que veáis que tenéis una vía. Que podéis jugar la liga de la custodia del territorio siendo una cooperativa. Es muy importante esto, ¿no? Pero desde luego, el tema de diferenciar el producto en base al compromiso con la conservación del productor lo viene haciendo entidades de custodia desde hace años. SeoBirdLife lo viene haciendo la Fundación Global Nature con todo tipo de productos y también turísticos. Simplemente potenciar un poco más. Sí. O sea, que tenemos ejemplos. Se está trabajando además y todo esto hay que trenzarlo y darle fuerza, pero que vamos por un camino. Muchas gracias. Bueno, pues ya que lo decía el compañero, especialmente la última intervención de la de Arnoldo, pues ahora sí lo puedo decir. Nosotros estamos trabajando en un proyecto desde la administración, haciendo mucho caso a lo que está diciendo Arnoldo, para que la parte que a mí me toca decirle al político de turno o a mi administración, mira, por aquí no, porque estamos metiendo la pata. ¿Pero eres político? No, yo soy técnico turismo del ayuntamiento. Técnico, pero bueno, está bien. Muy bien, entonces, a mi consejero de turno, a mi alcalde, mira, por aquí no. Ya llevamos un tiempo trabajando en eso, hemos estado vinculados por el país también. Desde el del territorio, desde lo que es el bien patrimonial, y ahora estamos también integrados en un proyecto que hay personas aquí, que es el proyecto Caminaria. ¿Proyecto? Caminaria. Sí, es un proyecto que hay que a nivel de Canarias, incluso Latinoamérica también, para recuperar todos aquellos caminos rurales y meter a los actores, que ya tenemos pequeños acuerdos en el paso con ellos, a las personas normales, de base. Por ejemplo, hay un joven en el paso que ha tenido la iniciativa de recuperar una finca de su abuelo con los almendros. Ya hemos tenido conversaciones con ellos personalmente para que, integrando este turismo sostenible, que también las jornadas van por ahí, llevarlos allí para visitarlos y decirle, mira, esta es la almendra tradicional, además contar la historia de que esa almendra tradicional que se hacía en el paso se vendía a la empresa Cadbury cuando aquí los ingleses la exportaban. Entonces estamos uniendo todo eso también. Lo que es la joya de la seda del paso, integrado. ¿Por qué? Porque también está relacionado con el territorio, porque ahí está el moral. Cuando dices estamos, ¿desde qué entidad? ¿Es que era una entidad? Del Ayuntamiento del Paso. Pero no nos queremos mirar al ombligo, porque de hecho, por el inspector de patrimonio está metido en este proyecto. Queremos ser más multidisciplinares, estamos arrancando, pero sí estamos haciendo esa cosa. Estamos trabajando en esa línea. Por eso comentaba antes la duda, porque también quiero aprender y quiero tener mucha información que para llegar desde abajo al propietario, por el momento, por lo que Arno lo decía, otro compañero también decía, o Vladimiro también lo decía, decir, mira, esto funciona, la administración, vamos a intentar no seguir metiendo la pata, vamos a recuperar esto
y a integrarnos en algo más global para poder incluso, porque tenemos que hablar de los dineros, que todas las cosas pues, cuestan dinero. Por aquí se ha hablado de subvenciones, de proyectos, de acuerdo, pues interrelacionarnos y empezar a trabajar por ahí. Que es la reserva de biosfera con la interrelación de las distintas administraciones, de hecho la pequeña que yo represento, genial. Ese es el motivo de estar aquí y ahora sí les pongo en la línea. Pues qué bueno también contar con un ejemplo, ¿no?, de la administración trenzándose en esa dirección que nos llena de esperanza y salimos aquí yo creo que con la mirada arriba, ¿no? Bueno, ya estamos llegando a las 2, ¿no? Si me permite una pequeña intervención, Jorge lo puede decir. Ayer se inauguró el Centro Beneamno, que es, digamos, una piedra de toque para recuperar, en el cual Jorge trabaja mucho, esos bienes patrimoniales que estaban en casas de personas privadas, pues se les fue concienciando poco a poco y lo donaron a un centro de interpretación que ayer abrió sus puertas de forma oficialmente y que ahí está. Jorge puede decirlo también para eso, dentro del patrimonial. Magnífico. Muchas gracias a todos. Son las 2 en punto. Por la tarde tenemos la siguiente sesión. Yo os invito a que vengáis los mismos. Aquí hay un caldo muy nutritivo, es evidente, y podemos sacar, podemos continuar. Mañana también os invito y si no, bueno, por la tarde, bueno, lo voy a apuntar aquí. La dirección de correo, mi dirección de correo. Un poquito más porque como se retrasó. Vale, bueno, pues entonces guay, pero voy a aprovechar para poner mi dirección de correo electrónico y os invito a que os incorporéis en la lista de correo de la Fundación de la Plataforma de Custodia del Territorio, donde estamos unas 500 personas, como vosotros, donde no es una lista muy pesada, de dices, me voy a correr de aquí, pero si estéis en contacto, estéis en la liga, digamos, en contacto con toda la gente, pues tú dices, oye, que mira, que puedo montar esto tal y cual. Rápidamente, en un momento dado es más rápido hacerlo de forma bilateral, pero que vamos en un buen ambiente, que hay yo creo que es imprescindible que valoréis la posibilidad de inscribiros, y la forma más fácil de hacerlo es mandándome un mensaje a mí, que ponga, porque si no hay un proceso ahí que te lleva 7 pantallazos, una locura, con todo esto de los datos y las actividades es una locura. Entonces lo mejor es que visitáis directamente a mi correo y decís alta en la lista de correo. Y yo os hago el tema, me lo tenéis que pedir, porque yo no puedo hacerlo directamente por el tema de la ley de protección de datos. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a anotarlo ahí, como tenemos un poquito más de tiempo, no sé si quieres hacer un poco de resumen. Más la segunda parte de la reflexión y no tanto la de concordancia con programa y demás. No sé si alguien quiere comentar algo de eso. Sí, bueno, efectivamente había un marco inicial, pero claro, nos juntamos tanta gente con tantas cosas que comentar y escuchar y demás, pues vamos a ver. No habíamos estado en la misma línea, ¿no? Pero bueno, tenemos un rato más. Ha habido personas que no han intervenido. No sé si quieren, os gustaría comentar algo. Pocas, Pocas. Si te pillas así de gustadillo. No, pues como soy el único del gobierno, pues yo. Estás callado. No, te invito a que hombre, en principio, yo tengo lo primero que tengo que decir. Silencio, sí, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, bueno, soy Miguel Ángel Cabrera, pertenezco al Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Protección de la Naturaleza. Y bueno, yo estaba callado porque, entre otras cosas, mi vinculación con este marco de custodia del territorio y este tipo de cosas no llevo mucho tiempo, y es que no llevo nada de tiempo, ¿no? Por decirlo claro, porque quien venía a esta jornada es la otra persona y he tenido que sustituirla a última hora, ¿no? Un poco soy el suplente, ¿no? Lo que sí es cierto es que he estado oyendo mucho y la verdad es que se aprende mucho de estas cosas. Sobre todo hay una cosa desde el punto de vista de la administración, y es una autocrítica también, en el sentido de que esa desconfianza que generamos en la sociedad, también la sociedad la genera en la propia administración. Y eso es algo que los técnicos de la administración tenemos en muchas cosas. Muchas de esas actividades que a veces se nos proponen desde la sociedad, de grupos organizados, muchas veces generan mucho reserva entre el estatus técnico, y eso le pasa a mucha gente. Es bueno que lo digas, que lo incorpores aquí. Eso me parece fundamental, porque es que ese rechazo es de doble sentido, ¿no? O sea, genera rechazo la actuación de la administración, pero también genera en la administración mucho rechazo, muchas de las actuaciones cuando no vienen avaladas de alguna manera, de una forma adecuada,
no saben muy bien qué es lo que se pretende finalmente con lo que se está proponiendo, que también eso es importante. Y me parece también que, aunque antes se comentaba que no debemos de delimitar o ser muy estrictos a la hora de diseñar qué son las cosas que tenemos que proteger, qué cosas tenemos que... Hay evidente que hay cosas que son de cajón que hay que proteger, y yo creo que en eso hay un consenso muy grande, con lo cual la idea sería que desde la administración pública tengamos una mínima planificación. En ese sentido, con lo que comentaba antes, la administración cuando termina de planificar, termina de ordenar o termina de hacer cosas, es cuando supuestamente es cuando se incorporaría las actuaciones, porque van dirigidas dentro del marco de la política general, porque al fin y al cabo las administraciones son lo que la sociedad quiere también, ¿sabes? Son lo que elige la sociedad en su conjunto. Eso no lo podemos olvidar. A veces hablamos de que la administración se equivoca, pero es que la administración está dando respuesta a lo que mayoritariamente la sociedad está mal informada, mejor informada o desinformada, está dando respuesta a esas necesidades que le están generando. Pero sí me parece importante que hay que, de alguna manera, superar el grado de desconfianza que tenemos en la propia administración con los proyectos que nos vienen de fuera, y que de alguna manera no hemos estado desde el inicio en su génesis y en su tramitación, ¿no? Sí, muy importante. Además es curioso que no hemos mencionado inicialmente la savia de la custodia del territorio. O sea, el árbol de la custodia del territorio hay un líquido que fluye por sus vasos, y ese líquido se llama confianza. Y hemos hablado de confianza en negativo. O sea, que no hay desconfianza en la administración y tal. Realmente, la savia de la custodia del territorio, cuando un sujeto le da la mano al otro y le dice, vamos a hacerlo. No que sea corto, que es infirmable, que es lo de menos. Por tanto, hemos asistido a las bodas, bueno, en fin. ¿Cuánta gente se casa con todos los papeles del mundo y luego vamos a más de uno? Es decir, es la confianza. Y la confianza es la mirada, y eso es decir, vamos para allá. Es difícil de ganar la confianza, fácil de perder, a vida misma, ¿no? Es curioso, no lo he mencionado al principio, pero es algo que siempre viene bien remarcar. Eso que comentas de los técnicos, bueno, pero digas, porque lo estamos viendo constantemente, ¿no? O sea, y también pasa experiencia y de otros compañeros, bueno, pues que también hay un poco como que, mira, que pasan de vosotros que sois aquí los perroflautas a decir ahora aquí a irme o tal y qué sé yo, y dices, perdona, este es mi coto. Y hay algunos tipos en algunos lugares que es más, en otros menos, pero esto es bastante extendido, y cuando estamos en confianza, a lo mejor dicho, aflora la conversación, pero vamos rápidamente. Ya hemos conseguido la suficiente confianza como para aflorar. Y esto es algo también que está ahí. Y es normal, y es humano. Eso tienes tu punto. Entonces, claro, ¿y dónde se aprende a hacer esto? ¿Dónde se aprende a generar confianza, al diálogo, a escucharse? Desde luego, viendo la sexta, los debates de la noche, no. Porque parece que ese es el modelo de debatir, ¿no? Todos gritan, nos respetan, pero hay otras formas. Y desde luego, el ejemplo que estamos viendo como en Tenerife, ¿no? Dice, no, a ver qué gente está organizada, ¿qué están haciendo? Y por aquí lo habéis comentado antes también. No, gente organizada. Yo siempre pongo el ejemplo este. Cuando se hace una guerra, y parece como afortunadamente vivimos una temporada la más larga de la historia sin guerras en Europa, joder, las máquinas, la Segunda Guerra Mundial, las cadenas de producción de máquinas de coser o de cualquier otro elemento, de la noche a la mañana se transformaban a hacer armas, balas y todo. Ya tenías a la gente trabajando, tenías el lugar, tenías... Entonces esto es lo mismo. Por eso, por ejemplo, el mundo de la caza, de las sociedades locales de caza, es con diferencia, pero con enorme diferencia, la principal fuerza asociativa del medio rural español. Con diferencia. No hay nada parecido a eso. Son capaces de aguantarse a sí mismos. Además, si vota a favores, tienen que gestionar, o sea, es decir, como si fuera un club de o sea, tienen que gestionar economía. Porque tienen que pagar la pasta, porque tienen, o sea, no es amiguitos y dar una cuota de 20 euros. No. Esto se gastan la pasta en su equipo, en sus cuotas, en su coto. Además tienen armas. Y esto ya es serio. Si ya para no decir que se continúan, ya es serio. Y además tienen medio ambiente. O sea, decir, no, además. Y son capaces de hacerlo y encima, o sea, y siguen ganando. Esa industria que hace eso está bastante cerca de hacer lo otro. Porque, entre otras cosas, muchos de ellos ya lo hacen.
ya están preocupados. Hay muchas cosas discutibles aquí. Por cierto, hay un grupo de trabajo de caza y custodia donde la UNAC, porque todo Juan con muchísimo peso, por supuesto, que hemos estado años trabajando. Y podéis leer esos textos en media hora, puede que lo sustancial ya lo tengáis todo. Detrás de esa media hora hay muchas jornadas de trabajo. Quedan muchas más por delante. Esto lo digo respecto al tema del adanismo, ¿no? O sea, tendríamos lo que hay que hacer, Hay que estudiar, eso está claro. Porque hay mucho trabajo hecho, pero queda mucho más por hacer, ¿no? Entonces, ahí lo dejo, ¿no? Lo del tema por señalar, ¿no? El mundo de la caza, que son paisanos, y que si no son paisanos, han ido a la ciudad, pero vienen y tienen el vínculo, y competen, o sea, competen. En fin, ya sabéis, muchos de los que trabajamos en el medio rural sabemos de lo que estoy hablando. No, pero es que pegan tiros, matan bichos y te ayudan. ¿Tú con quién quieres cambiar las cosas? ¿Tú quieres cambiar las cosas? ¿Sí o no? Sí. ¿Con quién? Con alguien ideal que tú te ideas que tú tendría que ser y haces un dibujo. Y digo, bueno, mira, mientras tú estás dibujando el ideal, yo voy a ir a buscar a los paisanos. A ver, ¿quiénes están? ¿Qué están haciendo? Los voluntarios, ¿qué están haciendo la gente organizada? ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes son? ¿Por poner esos que trabajan? Es decir, lo que decía la señora, de Abojarri. Marina. ¿Perdón? Marina, perdón. Gracias. ¿Esto mismo? Sí. ¿Por cada uno por su lado? Bueno, pues ya, vale, porque son los que están. Pero si están organizados, para lo que sea. Amigos del vino, los propietarios que ha dicho el compañero de agrarios. Lo digamos que están organizados ya directamente como vinculados al territorio. Eso vale ya 10. Es con esa gente con la que tenemos que... ¿Y cómo y esto pues, se puede aprender también, a ser facilitadores, a ser intermediarios, a tener un poco de, pues esto, ¿no? Favorecer, facilitar. Y la Reserva de la Biosfera, por pura definición de lo que son las figuras, ese es su papel. Entonces, como me has dicho que he situado, pues es que, claro, aquí estamos en un laboratorio, estamos viendo, en toda Macronesia estamos viendo más allá, ¿no? Yo creo que es bien evocador, ¿no? Alberto. Sí, bueno, alguna cosa, pues en la línea de lo que están diciendo. Yo creo que sí, por lo menos, ¿no? En la perspectiva de los años, se va viendo gente que era muy reacia, que le vinieran a decir de fuera, a darse cuenta que muchas veces las soluciones prácticas están viniendo y que hay que escuchar y que hay que cooperar. Evidentemente esto requiere, y la creación de esos miembros de confianza requiere tiempo, requiere paciencia, requiere compromiso, diálogo, seriedad, perdón, ¿entendí? Y bueno, se va haciendo un proceso en el tiempo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí la administración tiene que cambiar el chip, en lugar de decir, bueno, voy a planificar, que tiene que ya que planificar muchas cosas, en este caso más bien lo que tienes que escuchar e integrar y planificar la forma de fortalecer, ¿no? De ayudar. Y ahí voy entonces un poco al caso, porque se nombraba antes, ¿no? Gustavo lo decía, de las medidas del PDR y tal, o las medidas que aparecen en la ley del suelo, de la creación del registro de colaboradores y tal, cosas que están en las figuras legales, que supuestamente están medidas, pero que después en la práctica es muy difícil. Hemos estado buscando la manera, no sé si Juan Manuel nos puede decir, pero en la práctica el PDR se convierte por parte de la Consejería de Agricultura en una resistencia tremenda a facilitar mecanismos prácticos para acceso a iniciativas de custodia. Y no sé si, porque además antes se lanzó la pregunta directamente, porque el punto 4.4 correspondía a medio ambiente, y yo lo he hablado con Juan Luis, los compañeros, con unas jornadas de custodia y en la práctica nos lo están poniendo muy difícil. Yo, la puntualización que te quería hacer simplemente, primero que tenemos que escuchar más, eso es cierto, pero también tenemos que dotarnos de instrumentos y mecanismos para poder dar respuesta con facilidad a ese tipo de cosas. Pues no la tenemos, es que no la tenemos, es que a mí me llegan, yo estaba haciendo, estoy haciendo custodia del territorio sin saber, porque no realmente custodia del territorio, simplemente intentando llegar con acuerdos con propietarios para montar esos custodias del territorio. Y en principio el problema que tenemos es que yo no tengo instrumentos claros y precisos para dar una respuesta inmediata a eso que tú comentabas antes de decir, oye, la mirada no sirve, sí, me sirve, pero después tenemos que cumplir con una serie de... Desde la administración es más exigente. Claro, es muy garantista la administración. Entonces, el acuerdo que me costó con un propietario 5 minutos para poner un muladar me está costando meses
intentar formalizarlo, simplemente en trasladarlo a un aspecto jurídico-administrativo y intentando que sea la fórmula jurídicamente más simple. Pero el problema, pero antes más subrayado antes el comité, que el problema sobre todo venía por la dificultad de la propiedad, que tiene que ver con lo que decía el paisano antes de... Claro, tiene un problema con la propiedad, entonces la administración no te admite que firmes ningún tipo de acuerdo porque no está claramente definida la propiedad y no hay forma, en muchos casos es irresoluble el problema. Y no hay forma de... ¿Te acuerdas que yo te daba una posibilidad? Sí. Es de tener una entidad de custodia, por ejemplo, sobre Life, que es la que estamos trabajando. Claro, que es la que... Esto, mira, qué ejemplo tan bueno, taller práctico. Taller práctico. El LIRRE, un live de economía, hay intención, ya está todo infilado hace tiempo. Un acuerdo de custodia con un paisano para poner un muladar. Y se encuentran nuestros problemas, la administración. Este problema concreto, jurídico. Resulta que hay una entidad de custodia. Ha hecho ya todo el trabajo facilitado. Puede venir una entidad de custodia que firma el acuerdo. No le hace falta tener toda esa movida, ser tan garantista. Y lo que tiene detrás es el cabildo, al gobierno de Canarias en este caso, que, bueno, pues como que sostiene, pero no, que digamos que la responsabilidad va directamente de la entidad de custodia con el paisano. ¿Para hacer qué? Lo mismo que ibas a hacer tú. Fíjate tú si es flexible, que muchas veces esta flexibilidad trae problemas, porque es los límites son un tanto desdibujados y no sabes muy bien lo que está dentro y lo que está fuera. Pero bueno, esos son problemas menores. Lo importante es que sirve la herramienta. Para al final trabajar, poner el radar, que el líder vaya ya a comer y que toda esa comida no se tire a un crematorio. Es muy bueno. No tenemos crematorio. No, bueno, es otro problema. Es otro problema. Entonces tenemos algo de prevención más. Somos una remota. ¿Ha sido todo? No, yo lo he pedido. O sea, más bien es un poco casi un chiste respecto a la charla esta mañana de Julio Charladas, ¿no? Sí, del vino. Cuando decía que no había rutas del vino en Tenerife, es que no se la ruta de los guachinches. Y además esto lo uno con el tema, que muchas veces nos planteamos el tema de desarrollo, de sostenibilidad y proteger. Yo planteo muchas veces, pero sí, empezando el turismo, pero primero nos podemos pensar nosotros, que no tenemos derecho a tener una isla limpia, una isla ordenada, ¿no? Estoy pensando en el turismo, ¿y nosotros qué? Muy bueno. Y entonces el tema de la ruta del vino, hay una ruta que es la ruta del guachinche. Yo no estaba en guachinche, pero una ruta de guachinche no había estado. Yo he visto la tarde de guachinche en guachinche, que son propietarios particulares que tienen su vino propio, que tienen que lo venden autorizadamente para acompañarlo de 4 o 5 comidas sin poder vender otra cosa. Y cada casa es un guachinche, ¿no? Y es una economía, pero vamos, tremenda, ¿no? Y ahí no hay turistas, son todos locales que se van a hacer prácticamente todas las semanas. Hay gente moviéndose todos por allí como una procesión continua. Yo creo que el futuro de la cuestión del territorio Victoria pasa por ahí. Probando vino y no sé cómo aguanta, pero funciona. Qué bueno. Muy bien, pues entonces ya hemos llegado a... sí, que ¿cómo? Bueno, no importa. Bueno, si además... Ahora hay un catering abajo. Hay un catering aquí abajo, vale. Y luego, ¿cómo es por la tarde? ¿Cómo tenemos el plan? Pues luego el horario empezamos con la sesión de eventos de debate, que la verdad que hemos estado debatiendo, pero ya para ya sacar conclusiones más claras sobre propuestas y demás. A ver, un cambio. Y vamos a estar aquí también. Vale, pues a las 4 seguimos aquí. Entonces ahora tenemos abajo el catering, por supuesto. Vale, no, pero digo que el punto de encuentro es que aquí. Qué bien. Yo tengo que ir a Chano. Escribirías que una cosa